¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy les voy a traer mi análisis a profundidad sobre la banlist. Han pasado unos cuantos días desde que se nos fue entregada y después de haber visto unos cuantos comentarios, visto repeticiones de muchos decks y unas cosas similares, creo que ya les puedo dar un análisis a profundidad sobre qué es lo que nos va a traer esta lista, unos cuantos pensamientos que me han surgido durante los últimos días y cuáles son los decks que espero ver a futuro para este formato que va empezando. De esto va a tratar el video, así que vamos allá. Primero vamos a empezar con las cartas prohibidas y la primera y la que me parece que es la más importante es Guardragon Agarpain. Esta carta me parece increíble que haya sido golpeada, estoy de hecho bastante contento que esto haya sucedido. Yo estaba esperando que este movimiento se fuera a dar para la lista de enero, febrero, cuando fuera que nos la fueran a entregar. Cualquiera que haya visto los resultados del juego competitivo de OCG o que haya tenido la mala fortuna de encontrarse con un deck que tenía acceso a esta carta, sabía lo injusta y poderosa que era esta carta. Incluso estoy muy sorprendido de que se hayan decidido a deshacerse de esta carta antes de otras. Si ustedes vieron mi video de predicción, estaba contemplando que se golpearan varias cartas solamente porque estaba seguro que esta carta iba a sobrevivir. El hecho de que decidieran que esta carta se fuera en lugar de golpear tantas, me recuerda un poco a lo que sucedió cuando teníamos al Firewall Dragon todavía legal. Cada lista que pasaba teníamos que golpear más y más cartas simplemente para que esta siguiera viva, y cuando esta se fue por fin del formato, entonces muchísimas cartas se pudieron salvar e incluso otras acabaron regresando. Me parece que es algo muy similar lo que sucede con esta. Sin embargo, las estrategias de Dragon Link o prácticamente cualquier cosa que utilice los Guardragon están muy lejos de estar muertas, al menos como yo lo había pensado inicialmente. Todavía tenemos a Elpi y a Pisti, que son unos extenders fabulosos. Elpi nos trae dragones desde el deck y Pisti nos puede regresar dragones removidos o dragones del cementerio. Además todavía tenemos al Red Eyes Darkness Metal Dragon, y este es un extender a considerar porque Elpi nos puede traer este del deck, este nos puede traer un monstruo del cementerio, y con eso ya tenemos 3 materiales. Otra de las cartas que no fue golpeada en esta lista y que de hecho también estoy muy sorprendido es Arjuha Skuldred. Para invocar este monstruo solamente necesitamos un monstruo adicional en el campo y nos va a poder permitir tomar 4 cartas, por lo que las estrategias de Dragon Link en cualquiera de sus variaciones creo que están bastante lejos de estar muertas. Sin embargo, creo que el golpe que recibieron es considerable y no van a ser tan fuertes, por lo que estoy en realidad bastante contento con este movimiento. La siguiente carta que se fue prohibida es Nightmare Mermaid. Se discutía que debía de ser esta carta o el Orcus Nightmare, y viendo la lista, viendo la agenda de Konami, tiene todo el sentido del mundo que haya sido Nightmare Mermaid. Esta es la carta que permitía que prácticamente cualquier deck pudiera tener acceso al motor de los Orcus, y ya que esta carta se fue, entonces todos los decks que utilizaban Orcus como un motor van a reducirse en número considerablemente. Sin embargo, todavía hay muchos decks que pueden utilizar este como un motor. Ahora, el Orcus puro no recibió prácticamente ningún golpe, y el Orcus como tal todavía tiene muchísimas piezas para poder pelear. Para cartas que fueron limitadas, solamente tuvimos Sky Striker Widow Anchor. Esta es la carta que hacía que las interacciones de Sky Striker me parece que fueran bastante injustas, ya que no tenemos muchos monstruos en el formato a los cuales no se les pueda hacer target. Entonces esta carta era muy útil. El oponente podría estar formando su campo con monstruos cada vez más grandes y simplemente en fase de batalla se tenía que voltear esta carta y se podría salvar el jugador de Sky Striker. No solo esto, una de las formas más sencillas que tiene el Sky Striker para poder romper el campo oponente es precisamente robando los monstruos del oponente, usarlos para sus propios links, usarlos para atacar, usar sus propios efectos, cosas similares. La verdad es que esta era una carta bastante injusta y la mayoría de jugadores queríamos que esta fuera golpeada, y así es. Sin embargo, este fue el único golpe que tuvo encima el Sky Striker, por lo que está lejos de dejar el juego competitivo. Sin embargo, eso ya lo voy a hablar en un momento. Otra nota que vale la pena hacer ahora que estamos hablando del Sky Striker es que para el siguiente sobre que va a ser lanzado después del Chaos Impact, que es el Ignition Assault, ya tenemos la confirmación de que se nos van a entregar 2 cartas de Sky Striker. Uno es un monstruo de main deck que es Sky Striker Rosé, y la otra es una magia. En el artwork de la magia podemos ver que está Rey y Rosé. Entonces Rosé aparece sin armadura, por lo que muy probablemente se nos va a entregar otra carta de monstruo por fin con Rosé con armadura. Esto podría ser la confirmación de que los Sky Striker van a recibir un Link 2, o que prácticamente todavía vamos a recibir soporte Sky Striker, por lo que tiene sentido que el Sky Striker no esté muerto. Me parece que es
muy desafortunado por cualquiera que ya esté cansado de ver al Sky Striker, con muy buena razón, porque este deck lleva más de un año y medio y por el panorama parece que va a ser 2 años de juego competitivo por completo. Sin embargo, también es bueno por todos esos jugadores que le tienen cariño a este deck, que apenas se hicieron de sus cartas por la Megalata y situaciones similares. Sin embargo, y parece broma decirlo, pero el Sky Striker de nuevo está en su punto más vulnerable. Ahora sí va a tener muchísimos problemas para enfrentarse contra el meta. Por ejemplo, Thunder Dragon es un deck que le cuesta muchísimo trabajo de poder enfrentarse a este, pero el uso de múltiples Widow Anchor hacía que esto fuera mucho más sencillo. Ahora que solamente tienen un Widow Anchor, a menos de que tengan la fortuna de abrir con este o que metan otras cartas tech como por ejemplo Mind Control, entonces enfrentarse al Thunder Dragon va a ser un verdadero problema. Asimismo, como este deck ha sido debilitado, prácticamente todos los demás decks tienen mejores posibilidades de poder enfrentarlo. Me parece que el Sky Striker no va a dejar el juego competitivo, sin embargo, creo que su representación va a caer muchísimo. Para las cartas que se fueron a 2, solamente tuvimos una, y es el Dark Armed Dragon. Este movimiento me parece que era bastante obvio. OCG ya puso esta carta a 3 y no ha provocado nada. Si ustedes se enfrentaron al Dark Armed Dragon hace 10 años, probablemente odian a muerte esta carta. Sin embargo, hay que recordar que el juego de hace 10 años es completamente diferente a lo que tenemos hoy en día, y estaría muy sorprendido que el Dark Armed Dragon de alguna forma volviera a ser un problema. Por lo que estoy esperando que el movimiento de que lo liberen a 3 se dé en la siguiente lista o en la que le sigue de esta, que tendría que ser en abril o mayo. Para las cartas que por fin fueron liberadas, primero tenemos al Chaos Emperor Dragon. Esta carta ya es completamente inútil, la errata lo dejó sin ningún uso particular, entonces qué bueno que esta carta ya salió. Por la parte de Destiny Hero Malicious, este es el movimiento que más me sorprendió de la lista. De buenas a primeras, si esta carta solamente se pudiera usar para las estrategias de Hero, me parece que es un regalo increíble. Con esto los combos pueden ser mucho más potentes, podemos ir a jugadas de links, podemos tener más materiales de fusión y cosas similares. Esto va a hacer que prácticamente cualquier estrategia de Hero sea mucho más potente. Además, en recientes días tuvimos el soporte Evil Hero y en enero tenemos soporte para los Elemental Hero, por lo que tener más piezas de Hero en realidad es algo bastante bueno para poder empujar estos productos. El problema de Destiny Hero Malicious es que esta carta ya ha estado en la lista en numerosas ocasiones y tiene muy buenos motivos. El hecho que esta carta nos permita tener 2 cuerpos adicionales en el campo es algo increíblemente potente, y desde que entramos al Era Link esto simplemente se ha acentuado mucho más. Piensen en cuántas estrategias pueden tener acceso a Malicious que pueden darle muy buen uso a este. Cualquier estrategia que se base en subir la escalera Link, esto le va a dar 2 links adicionales o 2 monstruos, como ustedes lo quieran ver. Cualquier estrategia que utilice Warrior, sea Warrior, Dark Warrior, Gouki, lo que sea, tiene acceso a este y va a tener jugadas más potentes. Hablando de los decks de Warrior, cuando estos fueron meta a inicio de año o el año pasado, prácticamente no se tocó nada sobre los motores de Dark Warrior. Se golpearon las cartas del extra deck, por ejemplo se golpeó Firewall Dragon, Topology Gumbler Dragon, la Summon Sorceress, el número 86, el Rongominiad, y para la parte de monstruos de main deck, si bien se golpea Armageddon Knight, Dark Refer y Destiny Hero Malicious, me parece que el más útil de todos estos es Malicious, porque precisamente nos da 2 cuerpos extras. Y Solde sigue siendo una carta increíblemente potente y que esta misma nos puede traer a estos monstruos que ya mencioné a pesar de que estén a 1. Así que este es el movimiento que me parece que va a tener más relevancia para el juego competitivo. No estoy seguro de la mano de qué deck vaya a tener mucha más potencia, pero creo que Malicious va a generar un problema. Espero que estos miedos sean injustificados y me pueda reír de todo esto en los próximos 3 meses. Sin embargo, creo que Malicious va a ser un gran problema para el juego competitivo, para el juego en general. No me sorprendería si esta carta se tiene que ir para el formato de enero. La siguiente carta que salió de la lista es Either de Heavenly Monarch. Como ya lo he dicho en muchísimas ocasiones, este resulta ser un ladrillo muy poderoso para la estrategia de los monarcas. Me alegra mucho que tengamos Stormfort e Either de nuevo a 3 para nuestro formato. Sin embargo, creo que mientras Panteísmo permanezca a 1, el deck no va a hacer absolutamente nada. Con Panteísmo a 1, el deck sigue teniendo que arriesgar a tener que meter cartas para incrementar su velocidad, su consistencia, como por ejemplo Trade-In, Allure of Darkness o cualquiera que se le parezca, o simplemente basarse en armar las jugadas con las cartas con las que abra. Cualquiera de los 2 escenarios dependemos muchísimo de la suerte, dependemos de la construcción, que el oponente no tenga hand traps y cosas similares, por lo que los monarcas no van a hacer absolutamente nada, al menos hasta que se empiece a mover Panteísmo. Por lo que espero que para la siguiente lista, y viendo Konami que los monarcas no están haciendo nada, empiece a mover poco a poco Panteísmo. Simplemente deseo que no vaya a tener el mismo tratamiento de los necros, que mientras estemos en la era Link, esta carta no vaya a ir a ningún lado, hablando al menos por Panteísmo. Elemental Hero Stratos también fue liberado. Ahora,
No les voy a mentir, estoy muy contento de que esta carta haya sido liberada. Tiene muchísima lógica considerando que OCG tiene esta carta 3, que prácticamente el deck de Hero solamente le falta un A Hero Lives para estar a máximo poder y no tener resultados relevantes. Es una excelente adquisición para cualquier jugador y si bien ahora el motor de Hero es mucho más potente, incluso ahora entra la duda sobre si Elemental Hero Stratos se debe de utilizar a 3 o a 2, debido a diferencias en cada una de las construcciones. Sin embargo, como ya lo mencioné también con el Destiny Hero Malicious, ya que tuvimos reciente soporte Evil Hero y vamos a tener más soporte en enero, la verdad es que liberar piezas Hero tiene muchísimo sentido. Solamente espero que por la parte de Destiny Hero Malicious no genere ningún problema a considerar como para que tengan que volver a golpearlo, pero por la parte de Stratos no va a ser absolutamente nada, consume la Normal Summon y si bien a pesar de que tiene dos efectos diferentes y no son una vez por turno, realmente no hay una forma de abusarlos como solía hacerse hace muchísimos años. Cuesta trabajo creer que esta carta le tomó más de 10 años para volver a estar a 3 copias, pero por fin aquí está. Creo que esto habla muchísimo de cómo ha evolucionado el juego tanto a su velocidad como en su poder. La siguiente carta que fue liberada es el Insector Dragonfly. Este movimiento me parece también que ya estaba anunciado desde hace muchísimo. Los Insector desafortunadamente no han hecho nada ni siquiera a niveles regionales, lo cual me sorprende muchísimo porque este deck todavía tiene mucha potencia, pero con tantas interrupciones, con los decks tan potentes que tenemos y cosas similares, es muy difícil que este deck pueda hacer algo relevante. Sin embargo, por fin tenemos los Insectors a máximo poder. Espero que con esto por fin veamos Insector al menos en juegos locales, juegos en línea, y estoy muy interesado en ver qué pueden hacer los jugadores de Insector ahora que tienen todas sus piezas de vuelta. Shurit de los Necros ya lo había comentado anteriormente, siempre y cuando los Necros no tuvieran consistencia al momento de estar haciendo tops en los torneos de YCS, esta carta poco a poco iba a ir saliendo de la lista. Por fin está a 3, es algo excelente para los jugadores de Necros. Sin embargo, una copia adicional de Shurit no los va a lanzar al juego competitivo, no va a hacer que este deck sea mucho más potente. La carta que haría una diferencia por completo sería tener Unicorn de vuelta a 2 o incluso a 3, pero como ya lo he mencionado en numerosas ocasiones, debido a la interacción que esta misma carta tiene con el extra deck, creo que esta no va a ser movida, al menos hasta que salgamos de la era Link. El Shadow Construct también fue liberada. Este movimiento también tiene muchísima lógica. Primero que nada vamos a tener soporte Shadow en la forma del Structure Deck que va a ser lanzado en diciembre en Japón y tentativamente en marzo para nosotros TCG. Esta carta no es lo que solía ser. Esta carta brilla en fase de batalla, la cual rara vez es usada, o cuando esta misma es invocada, por lo que realmente no le ofrece nada al deck. Además, el hecho de que liberen esta carta 3 me parece que es un voto de confianza del arquetipo. Pienso que Konami está consciente de que el arquetipo de los Shadow, aún con el soporte que vaya a ser entregado en el Structure Deck, no va a ser absolutamente nada o no va a ser algo de consideración como para que esta carta tenga que seguir en la lista. Quizás llegue a suceder que con el soporte otra carta se vaya a romper, como por ejemplo Windash, Ikinaga, aunque esto me parecería bastante difícil. Sin embargo, me parece que es excelente para cualquiera que quiera jugar Shadow, aunque estos decks ya no tienen ni la velocidad ni la potencia de los que muchos recordamos. La siguiente carta que fue liberada es Royal Tribute. Ahora, esta simplemente se puede utilizar para las estrategias de los Gravekeeper, y si bien tiene un efecto muy potente, creo que no es diferente a jugar contra estrategias de Exodia, Burn, FTKs y cosas similares. Es bastante desafortunado cuando te llegas a encontrar con uno de estos decks. Sin embargo, en el meta tenemos incluso decks que si llegan a resolver este efecto los van a castigar muchísimo. Decks como por ejemplo Thunder Dragon, cualquier estrategia que utilice Dangers y cosas similares. Hay una buena razón por la cual los Gravekeepers no son competitivos, y de hecho tienen muchísimos años que los Gravekeeper ni siquiera hacen algo importante a nivel regional. Por fin tienen todas sus cartas liberadas, me parece que es un regalo excelente. Esperen sí ver muchas más de estas estrategias en línea, en regionales, en torneos locales, pero pienso que esta carta no va a hacer absolutamente nada. ¿Va a ser muy desafortunado perder contra esta carta? Sí. Sin embargo, todavía tenemos muchos combos en el juego de los que se puede decir exactamente lo mismo y son mucho más consistentes, por lo que estoy bastante contento con este movimiento. La última carta que fue liberada fue Super Rejuvenation, y esta carta me sorprendió que fuera liberada de 0 a 3 inmediatamente y no de manera conservadora como siempre lo hace TCG, que de las prohibidas las pasan a 1. Sin embargo, me parece que esto habla muchísimo sobre esta carta. Si ustedes todavía le tienen miedo a esta carta o le tienen odio de alguna forma, es porque muy probablemente todavía recuerdan las interacciones con los Dragon Ruler, de que podían activar al final del turno Super Rejuvenation para robar 7-8 cartas. En esas 7-8 cartas muy probablemente robaron otra y lo podían hacer otra y otra vez para excavar por prácticamente todo su deck. Sin embargo, no hay una estrategia hoy en día que pueda tener tanta potencia como lo teníamos en esos días. Incluso si esto fuera posible, ¿qué es lo que vamos a querer excavar en nuestro deck? Cartas de hand trap, extenders, formas de poder
poder asegurar nuestra victoria el siguiente turno? Sí. El problema es que estas mismas cartas, debido a que queremos excavarlas, se vuelven una especie de Garnet, es decir, no las queremos ver en nuestra mano inicial, solamente las queremos ver cuando estamos excavando con Super Juvenation, lo que ya provoca un problema en el deck, porque si las vemos antes o si no vemos Super Rejuvenation, entonces los decks son muy lentos, se traban muchísimo. El hecho de que liberen esta carta inmediatamente a 3 demuestra que no va a tener ningún problema para nuestro formato. Me parece que esta es solamente una pequeña forma de intentar impulsar a las Dragon Maid, que es un arquetipo que viene dentro de un mes, pero ni siquiera con esto creo que vayamos a tener mucha potencia. Super Rejuvenation como mucho va a poder permitir que tomemos 2 o 3 cartas al final del turno. Incluso si no pudieron resolver muchos de estos efectos, es decir, si no pudieron mandar dragones o tributar dragones, solamente van a poder tomar 1 o 2 cartas, por lo que esta carta incluso podría llegar a ser mala, se podría trabar en muchísimas manos. Tenemos muchas formas de poder mandar dragones o de tributar dragones. Tenemos los monstruos Danger, tenemos Trade-in, Cards of Consonance, The Melody of the Awakening Dragon y muchas más. Sin embargo, esta carta ya no es lo mismo. Otra cosa sería si tuviéramos más Dragon Rulers en el formato, pero ya que no es así, esta carta está bien a 3. Esos fueron todos los movimientos de la lista y unos cuantos pensamientos adicionales. Ahora, cartas que creo que faltaron que viéramos en esta lista, sea que fueran liberadas o que fueran golpeadas. Primero, me parece que Saryuja es una carta que debió haber estado allí. Como ya les comenté, muy seguramente los Guardragon, uno de sus nuevos mejores aliados va a ser precisamente esta carta, porque cada uno, por la forma de LP Piste, prácticamente tenemos 3 monstruos para poder ir a Saryuja. Saryuja nos va a poder ayudar a excavar en el deck, invocar de manera especial y cosas similares, por lo que creo que esta carta podría llegar a ser un problema de nuevo. Lo hemos visto durante prácticamente todos los formatos desde que esta carta fue lanzada. Siempre hay una estrategia que encuentra la forma de poder abusar de Saryuja. Hubiera sido muy bueno que esta carta fuera puesta a 1 para que ya no tuviéramos que lidiar con este problema de ninguna forma, aunque se entiende que para poder vender al Duel Devastator se quedó esta carta a 3. Pienso que esto era completamente innecesario porque el Duel Devastator tiene muchísimo valor también en otras cartas, pero se entiende por esta parte. Aunque sí me gustaría que, ya que se vendió el Duel Devastator y ya que la siguiente lista va a ser enero, esta carta se mueva a 1, sea que cause problemas en el formato o no. La siguiente carta que fue una gran ausencia fue Mystic Mine. Incluso me sorprende que esta carta ni siquiera se haya movido a las semilimitadas como yo esperaba que sucediera. Ya mencioné que esta carta sí está trayendo algo bueno por la parte de que los jugadores se están educando de que tienen que tener una forma de destruir magias y trampas, no solamente basándose en efectos de monstruos, pero las interacciones de esta carta siguen siendo bastante injustas, por lo que yo espero que en el siguiente formato la golpeen de una forma u otra. No vimos movimientos de cartas de Solemn, que realmente solamente falta Solemn Warning que sea liberada para emular los movimientos de OCG, y de hecho esto también acompaña mucho de lo que pienso del problema de Mystic Mine. Mystic Mine con una sola carta prácticamente puede apagar campos y puede hacer que muchos juegos se resuelvan de una manera muy injusta. Creo que tenemos muchísimas cartas en la lista que si fueran movidas a una mayor cantidad, los jugadores se verían obligados a tener formas de destruir magias y trampas precisamente con otras magias y trampas. Tenemos todas las cartas de Solemn, tenemos Macrocosmos, Dimensional Fissure y muchas otras más. Me parece que estas son elecciones mucho mejores que obligarían a los jugadores a tener estas mismas remociones y no por la parte de Mystic Mine, que me parece que sigue siendo una interacción muy injusta y que no puedo creer que todavía tengamos en el juego. Ya que se movió al Dark Armed Dragon a 2, me parece que Cyberstein también es una carta que se debió haber movido a las semilimitadas. Sin embargo, con la interacción posible que vamos a tener en este formato con Saryuja y los Guardragon, quizás el Cyberstein se quedó a 1 porque tenerlo a 2 hubiera dado muchísima más consistencia de que esta se pudiera poner al final del turno, invocar una carta que prácticamente nos va a bloquear el juego, el campo, y perdiéramos automáticamente, lo cual tiene sentido. Sin embargo, no creo que esto sea suficiente motivo como para no ver movimientos de esta carta. Espero que para la lista de enero esta carta sea movida a 2. Voto Favoris es una carta que yo les había comentado que esperaba que se moviera en la lista, es decir, que fuera liberada al menos a 1 para poder impulsar la venta de los Dream Mirror, que uno de sus grandes problemas es que sacaban sus recursos muy rápido. Pero el hecho de que no la hayan movido en esta lista con el nuevo soporte de Dream Mirror, a mí me da a entender que entonces los Dream Mirror no son la esperanza de TCG. Probablemente vaya a ser el nuevo arquetipo pirata,
inmediata que nos va a llegar en enero, pero habrá que esperar un poco más para saberlo. The Phantom Knights Rank Up Launch Magic es otra carta que creo que debería de ser liberada. No tenemos al Rusty Bardish y lo mínimo que podemos hacer por los jugadores de Phantom Knight es devolverle sus piezas al menos a como estaba antes de que el Rusty Bardish llegara al juego. Otra ausencia que me llamó mucho la atención es que no liberaran ninguna carta para dar soporte a las estrategias de péndulo. Me parece que los Necros y los péndulo están en una situación muy similar. Tienen un muy buen nivel, son estrategias muy competitivas, pero no tienen ese poder o no tienen esa consistencia para estar apareciendo cada YCS en los tops, por lo que creo que hubiera sido bastante bueno que liberaran al menos una carta para dar soporte a los Pendulum. Si bien los Pendulum son mucho más poderosos que los Necros, creo que sí quedaron a deber un movimiento para poderles dar un poco más de soporte. Sobre esta lista en general me llama muchísimo la atención que realmente no movió mucho para el juego competitivo. El formato pasado lo comprobamos durante varios YCS que los mejores decks eran Orcust en cualquiera de sus versiones y el Sky Striker, y precisamente fueron estos dos decks los que fueron golpeados. Orcust esperemos que ya deje de utilizar otras estrategias para seguir viviendo, para hacer simplemente un deck puro y que en el futuro podamos golpear este directamente. Y Sky Striker recibió un golpe fuerte, pero está lejos de desaparecer del juego competitivo. Ahora, debo de mencionar que el formato pasado en realidad era un formato muy saludable, lo vimos en prácticamente todos los torneos importantes. Los tops eran muy variados, tuvimos top de Dex Hero, Infernoid, Spiral, Pendulum, Necros, True Draco, Altergeist, prácticamente todas las estrategias que están en Tier 2, en Tier 1.5 llegaron a ser top en torneos importantes. Obviamente los 4 decks más competitivos que son Thunder Dragon, Salamangreat, Orcust y Sky Striker tuvieron la mejor representación. Sin embargo, con estos mismos golpes que se están dando en la lista, creo que vamos a tener exactamente el mismo formato, o al menos los decks competitivos simplemente vamos a ver una menor cantidad por la parte de los Orcust y de los Sky Striker. Esto significa que al debilitar los decks más potentes, entonces los decks que le siguen tengan muchas mejores posibilidades de poder vencerlos y que tengan una mejor representación. Ya mencioné muchos de los decks que hicieron top en YCS en el formato pasado y por ejemplo, con la llegada del Chaos Impact no me sorprendería que decks como Tenji, Unchained, Marincess, quizás Salamangreat con nuevas cartas, aunque dudo mucho esto, Gladiator Beast, Rocket, todos estos arquetipos que están recibiendo soporte empiecen a aparecer como nuevos contendientes para el meta. No para ser el mejor deck del formato, pero sí que aparezcan en el juego competitivo. Creo que Konami está apostando a que los mismos jugadores vayan a resolver el formato, lo cual me da muchísimo gusto porque me parece que ha pasado muchísimo tiempo desde que tuvimos este sentimiento de incertidumbre. La forma en que normalmente Konami maneja las listas o simplemente los formatos es que se golpean los mejores decks del formato que va acabando y se lanza un nuevo arquetipo que al ser nuevo, tener todas sus piezas y cosas similares, evidentemente va a ser el nuevo mejor deck. La última vez que tuvimos esta incertidumbre de que no sabíamos cuál iba a ser el mejor deck me parece que fue cuando salíamos del formato de péndulo, cuando todavía teníamos a Astrograph Sorcerer, y de los True Draco cuando todavía tenían a Masterpiece. Me parece muy saludable que Konami no nos esté obligando a comprar cierto producto para que podamos hacer top en ciertos torneos. Muchos jugadores están diciendo que se nos está obligando a comprar Marincess y Tenji, pero estos no tienen resultados competitivos desde Japón suficientes como para decir que estas van a ser las mejores estrategias. Si ustedes tienen una estrategia semi-competitiva que no fue tocada por la lista, lo cual es algo muy probable, entonces este formato van a tener muchas mejores oportunidades. Por ejemplo, Altergeist, True Draco, Necros, Péndulos, todas estas estrategias no fueron golpeadas de ninguna forma, por lo que avanzando este nuevo formato, que los decks más competitivos por la parte de Orcust y Sky Striker fueron debilitados y que los otros competitivos Thunder Dragon y Salamangreat no han cambiado nada, entonces tienen muchas mejores posibilidades de tener mejores resultados en los torneos. Otro factor que nadie ha mencionado y que me parece que es también bastante importante es que si recordamos el formato pasado, se nos entregó por ejemplo el Feast of the Gadgets en el que tuvimos reimpresión de cartas True Draco, Subterror y Pendulum, y si bien muchísima gente estaba muy emocionada porque por fin se iba a poder hacer de estas estrategias que son bastante competitivas considerando por cuánto dinero se tiene que gastar para estas, tenían muchísimas dudas sobre si deberían de ir precisamente por estas, por el miedo de que estas reimpresiones significaran de que iban a golpear los decks, y el hecho de que no hayan golpeado ni una de estas me parece que es algo muy bueno por parte de Konami. Yo lo había mencionado en otros videos, Konami ha estado modificando la fórmula en la que si ustedes invierten en una estrategia competitiva va a ser muy difícil de que esta desaparezca de la noche a la mañana, al menos como solía suceder hace unos 3 o 4 años, que prácticamente el deck tenía 6 meses de vida y luego era completamente aniquilado por la lista. Los últimos años cualquier
estrategia competitiva que ustedes se hagan pueden sobrevivir en el formato competitivo siempre y cuando tengan buen side deck, buena construcción, sepan pelear contra los decks competitivos y cosas similares. El hecho de que no hayan tocado ninguna de estas estrategias que tuvo reimpresiones me parece que es algo excelente para la comunidad en general. Si ustedes invirtieron en una de estas estrategias, entonces ya tienen su deck competitivo para el siguiente formato, para este formato que empieza. Y si ustedes no se compraron nada precisamente por este miedo, ya se nos entregó la lista y estos decks no fueron golpeados, por lo que entonces ya se pueden hacer de estos decks, ya van a tener deck competitivo, van a ser muy baratos y al haber sido golpeados los decks más competitivos tienen muchas mejores posibilidades de poder tener mejores resultados en los torneos. Ahora todo esto es muy bonito y es muy bueno en papel, sin embargo tengo que ver el lado negativo o se los tengo que comentar. Primero que nada, este formato es muy pequeño, este formato es de 2 meses. Si bien en papel son 3 meses, es decir, desde octubre hasta enero, se nos atraviesa el periodo vacacional de diciembre y en ese intermedio realmente no hay torneos importantes. Me parece que desde que empieza diciembre y prácticamente hasta que va acabando enero ya no tenemos torneos importantes. Sí tenemos regionales y cosas similares, pero realmente el juego se pausa por completo precisamente por estas fechas. Teniendo esto en cuenta, entonces este formato es de 2 meses. Bien pudieron no habernos entregado una lista, pero ya que se nos había prometido fecha y todos lo sabemos, cuando se empieza a acercar la fecha en que Konami nos dijo que vamos a tener lista, cada día se empieza a exigir la lista y exigir la lista. Hemos tenido formatos muy desafortunados en los que nos quedamos atrapados durante 10 meses, aunque ya han pasado unos cuantos años desde la última vez que sucedió esto, por lo que pienso que Konami aprendió de sus errores y me parece que Konami prefiere tener un formato pequeño, un formato muy corto en el que prácticamente cualquier deck puede hacer top, a empezar a generar una mala relación con los jugadores creyendo que no los están escuchando, que no están haciendo nada por la salud del juego. Pienso que los 4 decks más competitivos que tuvimos hace 2 formatos, el formato pasado, van a seguir siéndolo este formato. Sin embargo, al haber debilitado 2 de estos, si ustedes se hacen de una de las estrategias que ya mencioné, se hacen de un buen side deck y aprenden a jugar contra el meta, creo que tienen una muy buena posibilidad de poder tener buenos resultados. La siguiente lista va a ser lanzada a mediados de enero y hay que recordar que en enero es lanzado el siguiente Legendary Duelist, que en este caso es el Magical Hero, y a finales de enero también tenemos el lanzamiento del Ignition Assault. El Ignition Assault como tal no tiene nada en realidad que vaya a cambiar el juego competitivo, o al menos no se ve nada de manera clara. Sin embargo, hay que recordar que cuando estos sets llegan a TCG, llegan con 20 cartas adicionales. Esto es en la forma de 8 importaciones y 12 cartas originales de TCG. Ya sabemos que viene un nuevo arquetipo original de TCG, no sabemos con qué soporte Dream Mirror podría salir o con qué carta original de TCG podría romper algún deck, y con las 8 importaciones prácticamente podrían traer algún monstruo que pueda cambiar el juego por completo. Tenemos la certeza de que hay monstruos que pueden hacer esto con una mano en la cintura, como por ejemplo el Crystron Needle Fiber, aunque si no se quieren arriesgar a hacer algo tan fuerte, pueden entregar uno de esos monstruos de los Link Brains Pack que todavía hace falta que liberen y que muy seguramente van a tener juego competitivo, o que al menos muchísima gente los va a intentar utilizar, como por ejemplo el de los Six Samurai o el de los Raid Raptor. Por la parte del Legendary Duelist, este generalmente está enfocado en un juego más casual. Sin embargo, para el soporte de Dark Magician, ya que es soporte para Spellcaster en general, el Magician Souls, que es una carta que va a venir en este mismo set, promete que le va a dar muchísima potencia al Spiral, por lo que no me sorprendería que para la lista de enero se vayan a liberar piezas Spiral para que este set se venda mucho mejor, lo cual creo que no va a tener ningún problema, porque ya de hecho el Dark Magician es una de las temáticas más populares que tiene este juego. Pero de nuevo, estos sets generalmente están enfocados en jugadores casuales y en jugadores que les llama más que nada la nostalgia. Si a este se le pone una carta que es atractiva para el juego competitivo, creo que va a ser un producto que se vaya a vender muy bien, y hasta ahora el Spiral es el único deck que parece que puede romper este nuevo soporte. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el juego competitivo o cómo creo que se va a ver. Primero que nada vamos a mencionar los 4 decks más potentes. Orcus recibió el golpe en la forma de Nightmare Mermaid, por lo que esperemos que este ya no vaya a ser utilizado como un motor. Sin embargo, creo que hay muchos arquetipos que pueden todavía meterlo allí, como por ejemplo el Luna Light, el Dark Warrior, que es uno de los decks que más temo, y muchos otros más, pero ya no va a ser tan común de verlo en otros decks. Ahora, mucha gente tiene dudas sobre qué va a suceder con el Orcus o si siquiera va a ser viable. El deck todavía es muy potente, solamente necesita uno de sus monstruos Orcus en el campo o en su defecto enviarlos al cementerio. Tenemos muchísimas cartas para este propósito. Tenemos Armageddon Knight,
Dark Grepher, Scrap Recycler, Mathematician. Si es que están trabados en la mano tenemos Monstrous Danger, Orchestrated Return. Entonces tengan la seguridad de que el Orcust no está muerto, es un deck todavía muy potente, y si por alguna razón creyeron que ya nos habíamos liberado de este deck, déjenme decirles que desafortunadamente no es así. Todavía tenemos Orcust para al menos un formato más. De hecho, me gustaría hacer la nota aquí que estoy esperando que el mejor deck para el siguiente formato sea el Dark Warrior Orcust. Como ya les mencioné, todas las cartas de los Warrior están intactas, tenemos a Malicious de vuelta, y el hecho de que el motor de los Warrior sea tan flexible y le dé tanta velocidad a los decks, creo que va a ser un problema para el siguiente formato. Si ustedes no recuerdan esto o no les tocó el formato, prácticamente con poner dos monstruos Warrior cualquiera podemos ir a nuestra jugada de Isolde. Isolde nos va a agregar un monstruo Warrior para nuestro siguiente turno, puede enviar equipos de nuestro deck al cementerio para invocar un monstruo Warrior, con lo que podemos invocar al Armageddon Knight, al Dark Grepher, a Vision Hero Bion para poder tirar a Malicious y cosas similares. Ya que vamos a tener tantos monstruos en el campo, con estos mismos monstruos podemos enviar, por ejemplo, la pieza que nos haga falta para nuestro combo de Orcust, o simplemente podemos pasar para una jugada de Link que nos permita jugar en paz, como por ejemplo Apollousa, invocar a la Outer Entity Azathoth, cosas similares. Creo que este es uno de los mejores decks avanzando para el siguiente formato. Lo único que tengo de dudas sobre esto es sobre si el Orcust puro vaya a ser mucho mejor que el Dark Warrior Orcust, lo cual tengo mis pros y contras para cada uno de estos, pero me parece que va a ser el deck a vencer. Ojalá esté equivocado, porque me gustaría mucho que el Destiny Hero Malicious se quedara en el formato, y honestamente quiero que se quede para que lo pueda seguir utilizando en mi deck de Hero, pero creo que tengo que hacer hincapié en esto. El Destiny Hero Malicious es una carta muy potente, y hay una muy buena razón por la cual ya estuvo varias veces golpeada. Sky Striker pierde 2 Widow Anchor, lo cual es muy fuerte. Sin embargo, solamente tienen que encontrar 2 cartas para poder reemplazar esto. Si va a ir primero, puede simplemente poner cartas Solemns, lo cual es muy sencillo. Si va segundo, puede poner cartas de poder, como por ejemplo Evenly Match, si es que está jugando contra algo que no juegue muchas negaciones. Puede jugar Mind Control para prácticamente poder sustituir el Widow Anchor. El Sky Striker está muy lejos de estar muerto. Este deck es muy frágil, cada vez es más vulnerable a destrucción masiva de magias y trampas, pero con el soporte que nos va a llegar muy pronto, creo que los jugadores van a encontrar construcciones que básicamente se basen en utilizar Floodgates, cartas de control y cosas similares. Por la parte de Salamangreat y Thunder Dragon, estos no recibieron golpes, por lo que mantienen su mismo nivel de poder. Thunder Dragon me sorprende mucho que no haya recibido el golpe, pero ya les había dicho que este deck no había hecho nada, o al menos no ha hecho nada lo suficientemente considerable como para que recibiera un golpe. Me alegra mucho por los jugadores de Thunder Dragon, y de hecho esta estrategia es bastante barata considerando que prácticamente todo el deck fue reimpreso en la Megalata. No sé si vaya a ser golpeado para el siguiente formato, por si ustedes se quieren arriesgar a tomar esta estrategia, pero incluso si con un golpe encima ustedes están interesados en esta estrategia, creo que es un muy buen deck para avanzar al siguiente. Salamangreat tiene un juego de control muy potente que no tiene necesidad de cambiar, por lo que esos decks se van a mantener. Otros decks que quieren dar el salto al juego competitivo, como por ejemplo True Draco, Subterror, Altergeist, Pendulum, Necros, todos estos siguen siendo opciones excelentes, sea que recibieron piezas de vuelta, como por ejemplo en el caso de los Necros, o que simplemente debilitaron a los decks más potentes del formato. Creo que tienen muchas mejores posibilidades si es que están utilizando una de estas estrategias. Gren Mayu es una estrategia muy popular a raíz de su resultado en el YCS, que casi lo gana, y me parece que vamos a ver muchas más de esta estrategia avanzando para el siguiente formato. Tengan mucho cuidado de este. Además, debilitaron los dos decks que tenían mejores posibilidades contra este, en la forma de Orcust, que generalmente utilizaba a Dingirsu, muchas veces sus links para poder regresarlo al deck, para matarlo, cosas similares, y por la parte de Sky Striker, que utilizaban el Widow Anchor para robar ese monstruo en fase de batalla. Este deck en realidad no se hace más fuerte, simplemente debilitan a los decks que les podían hacer frente, por lo que también tengan mucho cuidado con esto. Los Pendulum, si bien recibieron un golpe indirecto en la forma de perder Agarpain, prácticamente pueden hacer todos sus combos sin ninguna diferencia. Lo único que hay que hacer es que hay que cambiar Agarpain por el Absolute Dragon, y cuando estén haciendo su jugada Pendulum usual, simplemente deben de tener dos monstruos de nivel 7 en el campo. Esto es porque Elpi les va a traer desde su deck a Destrudo o a Tempest, que estos son monstruos dragones de nivel 7, y siempre y cuando tengan su otro monstruo de nivel 7 en el campo, pueden pasar a su jugada de Absolute, usarlos para una jugada de Link, y van a tener a su Vortex Dragon como si nada hubiera pasado. Incluso van a tener a Tempest para poderlo invocar de vuelta al campo en caso de que quieran ir por una jugada de Synchro, como por ejemplo el Borreload Savage Dragon, o incluso si es Destrudo precisamente para este mismo fin, pero utilizando otros monstruos, por lo que los decks de péndulo siguen teniendo exactamente el mismo poder. Los Necros ganaron una pieza, pero esto no va a hacer ninguna diferencia para ellos, pero la verdad es que son un deck del cual tener cuidado. Los decks de Hero creo que van a empezar a surgir muchísimo más, ahora que tienen 3 Stratos y 3 Malicious. Me parece que va a haber muchas
construcciones, sobre todo yendo segundo, porque no es tan difícil agotar los recursos del oponente, agotar las interacciones y simplemente pasar por nuestra jugada de Vision Hero Trinity y atacar por el juego con un monstruo que tiene más de 8000 puntos de ataque y pega 3 veces. Si están enfrentando un deck de Hero, tengan mucho cuidado si dejan sus monstruos en modo de ataque, muy similar a lo que llega a ser el Salamangreat con el Violet Quimera. Honestamente no creo que los decks de Hero tengan tanto poder como para considerarlos una amenaza, pero se los comento por ello. Las estrategias que se basan en utilizar dragones, sea Dragon Link, Rocket Link o cualquiera que se le parezca, simplemente perdieron un monstruo jefe, por lo que todavía hay que tener mucho cuidado con estos decks. El Darkness Metal Dragon les puede regresar prácticamente cualquier pieza, les pueden ayudar a extender, y además, por ejemplo, hablando de los Rocket, tienen un nuevo aliado en la forma del Link 4 de los Unchained, el cual tiene un efecto con una sinergia impresionante con estos mismos. Los Tenji y las Marinces reciben sus últimas piezas que necesitaban en este sobre, que es el Chaos Impact, por lo que también hay que tener mucho cuidado. Hay que recordar que las Marinces se basan en un juego de control muy similar a lo que hacen los Salamangreat y tienen un juego de recursos muy bueno, por lo que procuren no irse a juegos largos contra estos mismos. Los jugadores de Tenji tienen acceso a combos muy potentes, por lo que también valdría la pena que aprendieran a jugar contra estos mismos. Altergeist tenía el formato pasado al problema de que Sky Striker y Orcust podían jugar fácilmente contra este mismo, y estos dos decks fueron los que fueron más debilitados en esta lista, por lo que el Altergeist se acaba de volver mucho más fuerte precisamente por esto. Otras estrategias muy buenas que también están bajo el mismo criterio de que quizás no ganaron piezas, pero al debilitar a los mejores decks muy probablemente los vayamos a ver. Estrategias como por ejemplo Paleozoico, Spiral, Infernoid, Mech Knight Invoked Sky Striker True Draco, Burning Abyss ahora que tienen Malicious y muchas más. La verdad es que este formato está completamente abierto. Para el juego competitivo en general creo que vamos a seguir teniendo los 4 mejores decks. Solamente agregaría aquí que tengan muchísimo cuidado con las estrategias de Warrior en cualquiera de sus versiones y no den por muerto a los dragones en cualquiera de sus versiones. Me equivoqué por completo al decir que estaban muertos si es que se golpeaba Agarpain. Creo que simplemente perdieron un monstruo jefe. Son muy vulnerables a Hand Traps, a Nibiru y cosas similares, pero todos los decks son vulnerables a esto. Muy seguramente conforme se vaya desarrollando el formato vamos a aprender cuáles son las nuevas techs, los nuevos motores, híbridos que quizás no nos imaginamos por ahora, pero el formato está abierto. Me parece que esto es algo muy bueno y hay que disfrutarlo porque este formato solamente va a ser de 2 meses. No sabemos si el siguiente formato al que vayamos a entrar vaya a ser un Tier 0 o vaya a ser un formato en el que solamente se pueden jugar 2 o 3 decks, porque de otra manera no hay forma de poder hacer todo. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué piensan de la lista en general. Ya pasaron unos cuantos días, ¿les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué consideran que faltó? ¿Y qué piensan del juego competitivo? ¿Cuáles consideran que van a ser los decks a vencer? ¿Y cuál va a ser el deck que vayan a intentar utilizar precisamente para este propósito? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.